Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión, este programa nuevamente se viste de lujo, aunque ahora además te distingue con la presencia de una sólida intelectual mexicana. Me refiero a la doctora María Audrey Luber. Ella obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y posteriormente continuó sus estudios jurídicos y realizó su maestría y también su doctorado en la Universidad Humboldt en Berlín. En México ha trabajado principalmente como traductora de diversos idiomas, ya que ella domina a la perfección el inglés, el alemán, el portugués, el italiano y por supuesto la lengua de Cervantes. Así es que, por si esto no fuera suficiente, ella ha tenido una importante vida académica como docente en varias universidades y además como investigadora con extensas publicaciones, principalmente en el ramo de la historia. La razón por la que he invitado a María a conversar con nosotros en esta ocasión es porque a mí me gustaría indagar sobre un tema que con frecuencia pocas veces nos planteamos. Se habla de que somos parte de la tradición romano-germánica. Es claro que la parte romana nos viene porque anclamos nuestros orígenes en el derecho romano y particularmente en la compilación de derecho romano realizada por Justiniano en el siglo V de nuestra era, el Corpus Juris Civilis. Pero con frecuencia uno se pregunta, bueno, ¿y lo germánico? Bueno, lo que pasa es que esta tradición se termina consolidando con los 100 años de trabajo de la escuela histórica alemana, con la escuela del pandectismo alemán, que concluye con la publicación del Código Civil alemán de 1900, cuya publicación ocurre cerca de 100 años después que la publicación del Código Civil francés. Así es que para entender bien este tema, a mí me gustaría conversar con María y que nos platicara un poco sobre cómo ha influido esto en la evolución del derecho mexicano. María, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Me parece que tu intervención es muy importante. Cuéntanos de dónde viene tu interés en el pandectismo alemán y qué nos puedes contar sobre el pandectismo alemán, que me parece que no es tan conocido como debería serlo. Carlos, muchísimas gracias. La honrada soy yo. Gracias por abrir tus micrófonos para mí y es un placer conversar contigo. Mi interés por el pandectismo alemán viene porque, bueno, mi abuelo era alemán, entonces soy medio alemana, mi madre también lo es, y estudié mi maestría en la Universidad Humboldt de Berlín y buscando que me permitieran hacer el doctorado allá y que fuera un tema que resultara de interés para la universidad, pensé en investigar sobre la influencia del pandectismo alemán en la legislación, en México, en la doctrina, en la legislación y en la jurisprudencia alemana. De ahí que me interesé por el tema y empecé a estudiarlo. Decías bien que hay una diferencia de casi 100 años entre el Código Civil francés de 1804, que es una codificación
Jus Naturalista, y el BGB, el Código Civil Alemán, que es de 1900. En Alemania se da un desarrollo muy interesante, y la historia que lleva a la publicación en 1900 del Código Civil Alemán es una historia que empieza muchos años antes, en 1814, con el llamado Codifikationsstreit o debate codificacional, que se da, te decía yo, en 1814 entre Justus Thiebaud y Savigny. Esto empieza porque Savigny publica en una revista un artículo que intitula Sobre la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia jurídica. Este artículo recibe un contraataque de Justus Thiebaud, llamándolo con un artículo que escribe también y que intitula Sobre la necesidad de un código civil para toda Alemania. Ahora, recordemos qué es lo que pasa en Alemania en 1814. Es una Alemania políticamente dividida, en la que no hay un estado como tal, sino muchos estados o muchos reinos, y que sin embargo es una Alemania que está unificada en términos culturales. Y uno de los elementos que le dan esta unidad cultural a Alemania es precisamente el derecho común. El Jus Commune, que fue recibido tardíamente en Alemania y conformó una clase de docentes que difundió el Usus Modernus Pandectarum, que finalmente conformó una dogmática nacional aglutinante. Entonces, la polémica Thiebaud-Savigny se inscribe en este contexto como parte del itinerario de unificación alemán, y bueno, se inscribe dentro del itinerario de unificación jurídica concretamente. Este llamado Codifikationsstreit o debate doctrinal codificacional es la gran polémica jurídica del siglo XIX en Alemania. Por una parte, Thiebaud, que defiende o asume una posición francófila. Recordemos que Napoleón para ese momento había conquistado pues toda la parte izquierda del río Rin, y entonces Thiebaud dice, bueno, pretendía encontrar en los márgenes izquierdos del Rin el mejor modelo para alcanzar la unidad política y jurídica en Alemania. Es decir, que en Alemania se legislara un código civil común, similar al francés, para todos los estados, en materia de derecho civil, en materia de derecho penal y de derecho procesal. Es decir, deseaba la unidad del pueblo alemán, pero basada en un primer escalón que sería la unidad del derecho. En cambio, Savigny dice no, es absolutamente urgente hacer una copia, además no tiene ninguna lógica hacer una copia del Código Civil alemán, porque no es idóneo, lo ideal no es copiar un código racionalista, y además que está basado en la idea de un derecho natural inmutable, único, eterno. Savigny opina que la mejor manera de alcanzar la unificación jurídica en Alemania es profundizar en el propio derecho alemán, porque él está convencido de que el derecho surge del pueblo, que surge de lo que él denomina el espíritu del pueblo, y que el derecho que debe regir a una sociedad es aquel que se forma con base en las costumbres, y que para lo que debe servir la ciencia jurídica es para tecnificar estas costumbres. Es decir, primero recoger las costumbres del pueblo alemán, entender cuáles son los usos y las costumbres, y después tecnificarlo para de ahí poder formar un derecho.
él dice, Savigny dice, la sola aplicación de la razón, así sin indagar en lo que el pueblo realmente considera como su derecho, no es posible. Y lo hace basado en en el imperativo categórico de Kant. Bueno, vaya, insiste pues en que el elemento constitutivo de la cultura jurídica alemana debe ser la costumbre. En este sentido, Savigny es además una gente profundamente conservadora de origen francés, pero bueno, esto es al margen, y termina finalmente, lo que él pretende es salvar el antiguo orden, manteniendo vigente el derecho romano, porque como ya había la recepción y ya había todo este usus modernus pandectarum, finalmente dice, bueno, esto es lo que realmente es la expresión del derecho alemán, y que además lo veía amenazado por las 3 codificaciones justnaturalistas que habían puesto fin a la vigencia del derecho romano en Alemania, es decir, el derecho territorial prusiano de 1794, el Código Civil Austriaco de 1812, por supuesto el francés de 1804, que se había impuesto en los territorios izquierdos del Rin. Y es así como funda él la Escuela Histórica del Derecho, que está profundamente relacionada con elementos como el romanticismo, que para ese momento en Alemania había tomado una enorme fuerza, y pues se pone a buscar, a indagar qué sería lo que realmente es el derecho en Alemania para los alemanes. Es decir, lo que entiendo yo, aquí hay varias cosas que me parece muy importante. Normalmente se piensa que nuestra tradición jurídica está centrada en los códigos, pero en realidad hay que observar que los códigos son relativamente recientes en la historia de nuestra tradición. Es decir, había derecho antes del Código Civil francés y siguió habiendo derecho después del Código Civil francés. Me refiero a derechos sin codificación. Particularmente en el caso de Alemania, esto era el derecho romano, pero no el derecho romano tal como se lo imaginaban los romanos, ni siquiera como lo compiló Justiniano. Era un derecho romano, digamos, adaptado. Inclusive la obra de Savigny se llama, una de las obras más conocidas, se llama Derecho Romano Actual. Es decir, ¿cuál era el rol que jugaba el derecho romano frente a la realidad jurídica que tú nos estás platicando, que además en Alemania se veía influido por todas las corrientes filosóficas y literarias que dominaron el siglo XIX en Alemania? Muy principalmente mencionas el romanticismo, que se notó en la música, se notó en la filosofía, y también una gran labor hasta literaria, podríamos decir, porque los hermanos Grimm resulta que también eran abogados, y cuando escribían los cuentos, en realidad lo que andaban buscando era esta alma del cuerpo del pueblo alemán, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. O sea, hay la fundación de la escuela histórica como tal, la de Savigny, que decide indagar, o sea, dice, el derecho es un producto de la historia de cada pueblo, como la lengua también, y por lo tanto, esta fundación de la escuela histórica coincide con la época floreciente del romanticismo, tanto del romanticismo temprano, que descubre que lo histórico, o que concibe a lo histórico como manifestación del espíritu.
Es decir, con esto se convierte a la historia en la reina de las humanidades. Y después también coincide también con el romanticismo tardío, que está enardecido por el dominio napoleónico y descubre o ve en el pueblo alemán un organismo histórico. Entonces, tiene que ver con todo esto que sucede en la época, y es lo que le da este gran auge a la escuela histórica. Y vaya, no es que Savigny estuviera en contra de una codificación como tal, no estaba en contra de la codificación, estaba en contra de una codificación exégeta, producto de la pura razón. O sea, él pensaba que un código debía surgir de lo que el pueblo, en este caso el pueblo alemán, considera que es derecho. Y entonces se pone a indagar en las costumbres alemanas, o en lo que él llama el espíritu del pueblo, y se da cuenta de que la costumbre difícilmente sirve para crear derecho o para sistematizar el derecho. Y entonces él mismo empieza a inclinarse por las fuentes romanas, se da cuenta de que esas fuentes romanas, que esa recepción del jus comune en Alemania también es derecho, o es el verdadero derecho, o forma parte de ese espíritu del pueblo, y que realmente entre el elemento puramente de costumbre germana y el elemento del jus comune, lo único que sirve para formar el derecho es el derecho romano. Y entonces él mismo se empieza a inclinar principalmente por el estudio de las fuentes romanas, y ahí la escuela histórica sufre una escisión entre romanistas y germanistas. Pero esta escisión de alguna forma marca el itinerario intelectual de Savigny, porque él mismo fue quien, si bien empezó a buscar en el espíritu del pueblo el derecho, después se da cuenta que el espíritu del pueblo no le permite sistematizar el derecho y se inclina por las fuentes romanas. O sea, de alguna forma él mismo provocó esta escisión. Y entonces están los romanistas, que piensan que a partir de la recepción del jus comune, lo más auténtico, propio y original del derecho alemán se encuentra en el elemento romanista, en este usus modernus pandectarum. A su vez los romanistas sufren una decisión también menor entre romanistas propiamente y una corriente dogmática y sistemática. Los romanistas propiamente son los grandes humanistas, los historiadores que se concentran en la reconstrucción y la edición de fuentes romanas, en la exposición histórica y crítica de las instituciones romanas, y la otra corriente que es dogmática, que es sistemática, y que finalmente conjuga la pandectística alemana o la jurisprudencia de conceptos. Y por otra y parte, lo cual hasta este momento podríamos decir que es totalmente consistente con el espíritu y la historia alemana, porque los alemanes reivindican para sí la herencia del Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano realmente lo reconocen, ellos se reconocen como herederos de esa tradición. Y una vez que ocurre esto, me hablas que surge la jurisprudencia de conceptos. Sí, y bueno, nada más brevemente, para hacer referencia, la otra rama son los germanistas, que ellos siguen con este primer Savigny, o este Savigny desde el principio, que piensan que lo propio, auténtico, lo original, lo que realmente es derecho alemán, debe encontrarse en el elemento germánico. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cultivan la ciencia de las antigüedades germanas, en unión con todo este conjunto cultural romántico, con el derecho medieval alemán, y entonces se van apartando de la pandectística. Se abren ahí dos caminos.
Entre los germanistas más famosos, los mencionabas tú ahora, son los hermanos Grimm. Y bueno, entre los romanistas, pues obviamente el segundo Savigny, el Savigny que se inclina hacia este lado, Winscheid, Puchta, así, muchos juristas muy conocidos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es empezar con base en abstracciones, empiezan a crear, o en abstracciones del propio derecho humano, empiezan a crear todo un sistema jurídico. Tienen sí elementos justnaturalistas, como por ejemplo el sistema de pandectas creado por el pandectista Heise, se remonta a los justnaturalistas como Wolf, Darles, Pufendorf, etc. ¿Qué es este sistema de pandectas? Bueno, por ejemplo, la división en 5 partes del Código Civil alemán, que es parte general, cosas, obligaciones, familias, sucesiones, corresponde claramente al sistema de las pandectas y es un elemento justnaturalista. Está también la formación de conceptos, que está basada en el método demostrativo de Wolf, porque recordemos que la pandectística crea una especie de arquitectura doctrinal sistemática consistente en, a partir de conceptos adquiridos en un ininterrumpido descenso desde los axiomas a los conceptos generales y de estos a los conceptos particulares y preceptos doctrinales, o sea, abstraer. Y luego, bueno, también otro elemento justnaturalista claro de la ciencia pandectística es la ética del deber y de la libertad creada por Kant, ¿no? Derivada de la autonomía moral de la personalidad y del imperativo categórico de Kant. Es decir, la escuela alemana asimila estas corrientes filosóficas de pura cepa alemana. Sí, no, sí, y además del derecho natural racionalista, o sea, sí es muy conocido llamado criptojustnaturalismo en la pandectística alemana, con elementos muy claros de este tipo. Ahora, ¿qué es lo que materialmente hace que tenga tanto éxito la ciencia de las pandectas? El surgimiento de la burguesía. Claramente el surgimiento de la burguesía, que iba adquiriendo crecientemente poderío económico y social, no así tanto político. Entonces, la burguesía vio en la ciencia histórica del derecho la posibilidad de afianzar y de fortalecer su posición, no solamente económica, sino también política desde el punto de vista jurídico. Para los burgueses liberales, la racionalidad, la libre propiedad y la libertad contractual del derecho romano resultaban vitales para un libre mercado que beneficiaba a la burguesía. Entonces, digamos, el grupo de poder que está detrás del éxito de la ciencia de las pandectas es claramente la burguesía, que es cada vez más pujante económicamente. Bueno, pues creo que hasta aquí esto finalmente surge después de muchos años de dominio de la ciencia pandectística, surge el Código Civil alemán. Es decir, realmente tú lo que me estás hablando es de que toda esta discusión filosófica, la efervescencia en todas estas escuelas jurídicas vienen a culminar en el nuevo Código Civil alemán de 1900, el BGB, que me imagino que el BGB se convierte en una especie de resumen o pacto, podríamos decir, de todo aquello que efervescía en el siglo XIX en Alemania.
Exactamente, exactamente, exactamente. No lo pudiste haber expresado mejor. Exactamente, eso es lo que pasa. Ahora, el Código Civil alemán, pues tiene sus problemas, no es lo ideal. O sea, digamos que este positivismo jurídico, por así decirlo, o positivismo científico de la pandectística termina derivando en un positivismo legal que se refleja en el BGB. Ahora, ¿qué pasa con el BGB? El BGB, bueno, entre tanto, empezamos hablando del debate codificacional en 1814. Entre tanto, Alemania evoluciona entre una serie de anexiones, de confederaciones, y finalmente el triunfo de Prusia en la guerra franco-prusiana. Se funda el Segundo Imperio Alemán bajo el liderazgo de Otto von Bismarck en 1871, y entonces ahora sí, es un Estado, o surge ya el Estado moderno alemán, por así llamarlo, y es un Estado que ahora sí necesita, como todos los demás estados, de una codificación. Entonces eso es lo otro que le da el gran impulso al surgimiento del Código Civil alemán. Se hacen diversos proyectos, pero aquí lo que importa ya es que la uniformidad, que el Estado pueda tener y que pueda asegurar la independencia judicial, etcétera. Entonces eso es lo otro que le da el gran impulso al Código Civil alemán, que se publica, como decíamos, en 1900. Ahora, ¿cuáles son, bueno, después de diversos proyectos y después de diversas personas que intervinieron, ¿qué es lo que caracteriza al Código Civil alemán? Primero, que tiene un sistema y una terminología de alto nivel de abstracción que proviene del sistema de y precisión, pero que entonces hace esencial que quien lo aplica sea un gran conocedor del derecho. O sea, está partiendo de que los jueces son verdaderos expertos y conocedores en el derecho, porque es muy, muy sofisticado. Tiene, por ejemplo, un enorme o un gran sistema de remisiones que remiten a la parte general. Entonces, en muchos artículos a lo largo del código te encuentras ver tal artículo de la parte general. Entonces, es muy, muy complejo. Es decir, si tú me permites un paréntesis, aquí me parece que hay una diferenciación importante, porque mientras el sueño de Napoleón era que en el buró de todo buen ciudadano estuviera la Biblia para tomar consideración de sus necesidades espirituales, al lado estuviera el Código Civil para tomar cuenta de sus necesidades de este mundo. Pero esto, el propósito era hacerlo asequible al común de los mortales. Al final no fue así, pero eso era lo que él quería. Pero lo que forjaron los alemanes fue un instrumento altamente tecnificado, en donde había que ser un experto para entender qué es lo que quería decir. Eso es lo que yo te estoy entendiendo. Pero además, ellos incluyen una parte que no aparece en el Código Civil francés, que es la parte general o introductoria. Explícame cuál es el sentido de esta parte general, porque luego aparecerá en México también en los códigos una parte general que en este sentido los hace diferenciarse del
de sus autoproclamados orígenes franceses. Sí, exactamente. Esta parte general establece una serie de conceptos previos. Por ejemplo, se entiende por declaración, o sea, de definiciones, por así decirlo. Declaración de la voluntad es esto, menor de edad es esto. Sí, con una serie de definiciones a las que después hace referencia a lo largo del código. Y bueno, ese es el sentido de la parte general, pero además es un código que si lo ves en el todo hace caso omiso de las particularidades. ¿Por qué? Porque le da tratamiento igual a diversos actos jurídicos, sin percatarse de que en ocasiones ello puede redundar en cierta injusticia social. Por lo tanto, después, cuando se dieron cuenta de esto, pero que ya existía el código, hubo necesidad de legislar en Alemania aparte, tanto el derecho del trabajo como el contrato de arrendamiento, a modo de establecer ciertos limitantes de la libertad contractual, cuidando los intereses de quien es la parte débil, ¿no? Por ejemplo, el arrendatario o como te decía yo, es poco claro, es poco comprensible, su manejo requiere una alta cultura jurídica, supone que está en manos de un juez técnico e incorruptible, abusa de remisiones con la parte general, toma poco en cuenta las exigencias sociales. Esto es claro y se entiende porque ¿qué representa? Representa los intereses de la burguesía, y la burguesía no necesita que la cuiden, ¿no? No necesita que la cuiden jurídicamente, es decir, que la protejan, sí que la cuiden, pero no que la protejan. Un defecto técnico es que no reguló el incumplimiento contractual positivo ni la culpa en contraendo. Después de eso, ¿qué ventajas sí tiene? Bueno, que es muy lógico, que tiene una universalidad y una veracidad formal. Eso sí, y definitivamente fue un muy buen instrumento para la unificación jurídica del derecho alemán. Ahora, si bien en Alemania no fue recibido con mucho entusiasmo o con casi ningún entusiasmo, en muchas otras partes del mundo fue recibido como el código más progresivo, porque ¿qué estaba detrás de él? Pues el gran prestigio de la ciencia pandectística alemana del siglo XIX. Entonces, que no es menor cosa. Que no es menor cosa, eso fue lo que lo hizo tener mucho éxito en el mundo, particularmente en estados en los que aún luchaban por tener una legislación o una codificación civil, pues se colocó el BGB como el gran opositor del Código Civil napoleónico. En Europa, por ejemplo, sirvió de modelo a Austria, que incluso reformó pandectísticamente su antiguo Código Civil Jus Naturalista. Sirvió también de modelo en Hungría, en Grecia, en el Código Civil de 1940, en el Derecho de Obligaciones de Polonia en 27, en Checoslovaquia y Yugoslavia en 1920, en Letonia, y también, curiosamente, en Francia y en Inglaterra y en Dinamarca, en lo que hace al derecho registral, o sea, nada más en derecho registral. Y en 1942 Italia reformó todo su procedimiento civil para hacerlo pandectista. En países fuera de Europa tuvo éxito en Sudamérica, en el Código Civil, en Brasil, el Código Civil de 1916, y en Perú, el Código Civil de 1936. En Japón, el Código Civil japonés es prácticamente una copia del BGB, el Código Civil japonés es de 1907, también en Tailandia en 1925 y en China. Ahora, hay un Código Civil que es pandectista y que es el BGB llevado a su máxima perfección.
que es el Código Civil Suizo, el ZGB. ¿El Código Civil de las Obligaciones o el Código Civil General? El Código Civil de las Obligaciones, suizo. Entra en vigor después del BGB porque entra en vigor en 1911 y es la segunda codificación de la ciencia pandectística del centro de Europa. Es superior al BGB, primero porque nada más tuvo un solo autor, Eugenio Huber, entonces hay más unidad. Segundo, porque viendo los defectos o aquello de lo que adolecía el Código Civil alemán, este código sí tiene una tendencia social derivada de que el proyecto, antes de ser, antes de salir a la luz como tal, o antes de ser codificado, fue sometido a la opinión pública. Entonces hubo varios grupos o varios intereses que pudieron decir esto no está bien, esto no sirve, habrá que modificar esto, habrá que allanar aquello. Por otra parte es un código que carece del sistema de remisiones que tiene el Código Civil alemán y contiene un lenguaje mucho más sencillo. También está ligado a su vez a la unificación jurídico-política de los cantones suizos, pero es un código más congruente, que tiene una mayor unidad, que es, como te decía yo, el Código Civil alemán, pero perfeccionado. ¿Y este es de qué año, este Código de las Obligaciones? 1911. Ok, es decir, que realmente el Código de las Obligaciones suizo viene siendo como un refinamiento, una reconsideración de la obra pandectista del BGB. Exactamente, así se puede decir. ¿Y eso nos llega a México de alguna manera? ¿O simplemente queda como un acontecimiento europeo aislado que no influye? Ya nos has dicho que influyó en el Perú, influyó en el Brasil. Entiendo yo que en Bolivia y en algunas partes, por lo menos desde el punto de vista de la doctrina, pero México parece un poco aislado. ¿Influyó en nosotros o no? Sí, precisamente. O sea, si bien la influencia más fuerte en derecho civil en México, como todos sabemos, es el Código de Napoleón, sí hay influencia de la escuela pandectística en el Código Civil de 1928 en México, pero esa influencia viene no del Código Civil alemán, sino del Código Civil suizo. O sea, viene dada... o sea que entonces a nosotros nos llega y como influencia la versión con esteroides. Así es, la buena, la más fácil que nos llega. Y sí, no es mucha la influencia, pero por ejemplo, ¿en dónde sí la encontramos? La encontramos en las disposiciones preliminares del Código Civil, particularmente en las limitaciones al ejercicio de los derechos y en la posibilidad de rescindir los contratos por lesión. Esa es una influencia del Código Civil Suizo de las Obligaciones, que como te decía yo, a diferencia del Código alemán, sí contempló esta parte social. Luego también encontramos en todo el capítulo que hoy está derogado de los esponsales, todo ese capítulo es influencia tanto del BGB como del ZGB, es decir, del alemán y del suizo. Y de alguna manera influye también a estos aspectos de las obligaciones que tú referías que no se contenían en el código BGB, como la culpa en contraendo, y todo esto ya viene incluido en el Código Suizo de las Obligaciones. Sí, en el Código Civil Suizo de las Obligaciones viene contenido. En cambio, en el caso de Alemania, fue un concepto o fue una norma que tuvo que ser establecida
con base en la jurisprudencia. Ahora, yo entiendo, tú eres una experta en este tema, pero entiendo que el Código Civil de Quintana Roo es muy germánico, pero que sí hay otros elementos germánicos añadidos en el Código Civil de 1928, que en realidad se viene a convertir en el modelo del resto de los estados de la República. Sí, claro, sí hay varios. Por ejemplo, toda la parte de posesión, de la regulación de la posesión, el caso de retención de la cosa que no da posesión, las personas que pueden adquirir la posesión, todo eso es influencia de la pandectística. También ciertos artículos del capítulo de propiedad, por ejemplo, las limitaciones al derecho de propiedad, las obras de consolidación necesarias para proteger la propiedad vecina, todo eso también, el concepto de usufructo, también extiende la aplicación de las normas del usufructo al uso y a la habitación, todo eso es influencia del Código Civil suizo de las obligaciones principalmente. Pero la más importante, creo yo, de las figuras que están basadas en la pandectística, la encontramos en el libro de las obligaciones. Concretamente, en ciertos artículos del capítulo del consentimiento, del enriquecimiento ilegítimo, de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, evicción y saneamiento, todo eso, sí hay mucha más influencia de la que uno pudiera pensar a simple vista. Lo que pasa es que no podríamos decir que es un sistema pandectista como tal, sino que copió ciertas figuras de la pandectística que en algunas ocasiones lamentablemente quedaron como pegoste. O sea, en el árbol de naranja insertaron limones y salieron limas. Tal cual. Y eso hace que muchas veces ciertas figuras no sean o sean de difícil comprensión en el Código Civil. Estos que te decía yo, pues no tanto así, pero lo que sí resulta y que de hecho ha dado lugar a innumerables discusiones acerca de esa naturaleza jurídica es la declaración unilateral de la voluntad. Porque la declaración unilateral de la voluntad sí es claramente una figura que se entiende dentro del sistema de las pandectas, pero no se entiende si nada más es un pegoste en el Código Civil que tiene una estructura diferente. A ver, barajéamela más despacio, porque esto parece ser un tema de gran importancia. Sí. Mira, la declaración unilateral de la voluntad es una de estas figuras que se insertó en el Código Civil de 1928. Sin embargo, lamentablemente faltó en el legislador una cabal explicación del trasfondo de esas figuras, que en opinión mía, es opinión mía, se comprenden mejor con base en un principio del Código Civil alemán, que es el así denominado principio de abstracción. El principio de abstracción es una complicadísima invención de Savigny, que además el origen de esta invención de Savigny reside en un error de interpretación que él tuvo del derecho romano. O sea, en realidad, el principio de abstracción contradice al derecho romano, en tanto que Savigny malinterpretó un fragmento del digesto. Este fragmento del digesto corresponde al jurista Gallo,
quien al examinar los modos de adquirir la propiedad dijo que correspondía a la razón natural el que en la tradición de un bien por entrega, en la entrega de un bien por entrega se respetase la voluntad del propietario de transmitir la propiedad de dicho bien a un tercero. Sin embargo, Savigny interpretó esta expresión de Gallo como que bastaba la simple voluntad para transmitir la propiedad sin necesidad de un contrato de compra válido o un contrato o algo similar, sin necesidad de un contrato que le diera base. Y entonces lo interpretó de forma abstracta. Sin embargo, Gallo había dado por sobreentendido que la tradición solo es válida cuando tiene como fundamento un contrato válido o alguna otra causa justa. Es decir, que la tradición de algo es válido en tanto que es causal, causal porque se basa en alguna causa justa. Dicho de otro modo... Y ahí está abstraída el perfeccionamiento del contrato, ahí se abstrae el perfeccionamiento del contrato en oposición a la tradición real, me imagino. Gallo decía, la tradición carece de validez si el contrato que le da origen carece de validez. Pero como he dicho ya, Savigny lo interpretó de otro modo y con fundamento en ello construyó el principio de abstracción que permea el Código Civil alemán. A lo mejor creo que puedo ser más clara con base en un ejemplo. Yo creo que es importante el ejemplo, pero debo decirte que está siendo muy clara y en especial me parece que lo que tú estás comentando enfatiza un punto que me parece de gran importancia, que los mismos instrumentos jurídicos, en este caso las pandectas, son leídas con diferentes ojos a lo largo del tiempo. Y me parece que ese es el gran tema que tú estás subrayando, pero ayúdanos con el ejemplo. Sí, por ejemplo, en la antigua Roma, la propiedad no se transfiere por mero efecto del contrato de compraventa, como ocurre en la mayoría de los sistemas que siguieron el Código Civil, el principio de causalidad. En el sistema del BGB, el contrato de compraventa solamente obliga al vendedor a transferir la propiedad del objeto al comprador, mientras éste se obliga a pagar el precio pactado. Es decir, el comprador no adquiere inmediatamente la propiedad en virtud del contrato, así como el vendedor no adquiere automáticamente el dinero. Esto es, el vendedor y el comprador han adquirido derechos y acciones recíprocos, pero la transferencia de propiedad se da por otro negocio jurídico, un negocio aparte, que es la tradición. Entonces, el contrato de venta obliga al vendedor a transferir la propiedad al comprador y a este a pagar el precio. Pero la tradición por la cual se transmite la propiedad al comprador y por la cual el vendedor cumple su obligación es otro negocio jurídico. Es muy complicado. Pero vaya, es un sistema que funciona en el Código Civil alemán y con base en este sistema de abstracción se entiende la Declaración Unilateral de la Voluntad. Es que es en sí mismo un concepto difícil y que dentro de nuestra propia tradición y doctrina ha causado muchos problemas, inclusive en cuanto a su determinación. Ahora, curiosamente, desde el punto de vista de formación, la mayor parte de los abogados mexicanos, de pronto me atrevería a decir que todos, estamos influenciados intelectualmente, determinados en más de una manera por el pensamiento de García Maínez, que es un jurista de formación eminentemente germánica. Cuéntame cómo estas mezclas de código civil de origen francés,
elementos germánicos que se incorporan a un modelo de código francés y una determinante intelectual germánica resultan en los juristas mexicanos. A lo mejor ya no fueron limas, sino otra cosa más complicada. Sí, bueno, finalmente yo creo que los juristas mexicanos son muy creativos, o sea, logran de estos chipotes, por ejemplo, otra de estas figuras que se entiende con base en este principio y que también está regulada en el Código Civil de 1928 es la cesión de deudas y la cesión de derechos. Pero finalmente, si bien puede ser sí, ha dado lugar a discusiones doctrinales y ha sido un poco difícil encuadrarlo en el sistema, pues son figuras que funcionan y que hemos sabido, o que los juristas mexicanos han sabido adaptar para que funcionen y resuelvan conflictos en el día a día. ¿Y cómo viene resultando entonces toda esta mezcla? ¿Cómo el estudio de las obligaciones se debe abordar? Porque no es sencillo entender una realidad como la nuestra, con tantas influencias y doctrina de origen, pues a veces no tan claro, a veces parece más de influencia francesa y ocasionalmente, aunque muy raras veces, aparece la influencia alemana, inclusive para la interpretación de instituciones que son evidentemente germánicas. Exactamente, o sea, yo creo que lo ideal sería saber de dónde viene cada una de estas figuras. Bueno, las que no tienen conflicto o no hay controversia en ellas, pues sin problema. Pero aquellas que causan ruido y que dan lugar a sin número de estudios como estas que mencioné, pues valdría la pena entender de dónde vienen y cuál es el contexto del que vienen. Cuéntame, y entonces, si tú tuvieras que recomendarle a los estudiantes, a los estudiosos del derecho, hacia dónde voltear, ¿qué les dirías? Yo les diría que consultaran la obra de María para que aprendieran algunas cosas. Haces, el favor que me haces, pues yo creo que ir hacia lo que se llama el estudio de las instituciones, el origen de las instituciones que no encuadran o cuesta trabajo entender. No copiar instituciones como pegostes, sino ver si realmente funcionan y si, pues primero si nos hacen falta. Si nos hace falta regular eso, porque a lo mejor no hace falta. Y si nos hace falta regularlo, hacerlo de la manera más orgánica posible y que mejor se adapte a el resto del derecho, porque al final pues es un sistema. Y si nada más copiamos instituciones como chipotes, pues puede resultar en un monstruo que no siempre se entiende. ¿Tú recomendarías volver la vista hacia el Código Suizo de las Obligaciones para entender nuestro propio derecho de las obligaciones? ¿O como una medicina fuerte lo recomendarías dosificado? Yo recomendaría, o sea, no necesariamente al Código Civil Suizo de las Obligaciones, sino volver la vista al origen de la institución que queremos entender mejor. En los casos que mencioné, pues sí, el origen es el Código Civil Suizo, y entonces sí vale la pena ver de dónde viene y por qué se copió así. Creo que en ese sentido sí, o sea, volver la vista al origen de las instituciones, cualquiera que sea, si es nacional o viene de otra parte. Es muy interesante todo esto que tú estás comentando sobre la importación de instituciones de diferentes sistemas y tradiciones, porque parece que esta práctica
no ha cesado aquí. Hoy en día parece claro que nosotros estamos importando figuras y prácticas, particularmente del derecho angloamericano, y para ser más que evidentes, hemos incorporado a nuestro sistema los precedentes supuestamente al estilo de los Estados Unidos, pero no hemos traído el método para interpretar adecuadamente los precedentes. Parece que traemos prácticas contractuales, incluyendo los non-binding agreements, etcétera, pero con poco entendimiento de qué es lo que funciona. Pero así hemos traído el escrow y muchas cosas. Me parece que una institución que sí se inculturó muy bien fue el fideicomiso. ¿Qué opinas tú todo de estos procesos a la luz de todo lo que has aprendido en tus estudios en Alemania y como investigadora y profesora que eres? Sí, de acuerdo, es muy buen ejemplo ese del fideicomiso. En ese caso fue o sea, no todo lo que se copia es necesariamente malo, no es así, ¿no? Sino que creo que hay que hacer una buena copia y una copia que realmente necesitemos, no nada más hacer modificaciones por hacerlas. Y bien inculturada. Y bien inculturada, exactamente. Y cuando ya se hizo la copia y se hizo mal, bueno, pues creo que como abogados nos toca entender cuál es el origen de esa figura para esclarecer un poco y hacerla más eficiente en su aplicación. Pero sí, vaya, ese es un muy buen ejemplo de algo que ha funcionado y funcionado bien. Ahora, yo creo que somos lo suficientemente creativos en México como para que cuando no se copió bien, pues la adaptamos, ¿no? O la adaptamos en la práctica. Pero bueno, otra cosa otra copia ahorita que mencionabas, pues es la parte de los juicios orales, que no sé si habría que platicarlo con abogados practicantes, qué tanto realmente han mejorado la eficiencia de los juicios. Pues yo creo que en muchos sentidos ocurre lo que tú dices. Se han tenido que adaptar al estilo y a las prácticas mexicanas. Y junto a eso es muy interesante que menciones esta cuestión de los juicios orales, porque a mí me parece que la Agencia Alemana de la Cooperación ha tenido mucho que ver en estos desarrollos. Sí, es cierto, y creo que ha sido una influencia positiva y que pues nos han apoyado para implementarlos en la práctica. Ahora, eventualmente a mí me gustaría que tú nos ayudaras a reflexionar sobre cuáles serían los métodos propios que hay que desarrollar para manejarse dentro de toda esta hibridación, porque el problema de fuentes que eventualmente pueden ser inclusive contradictorias, tú claramente lo señalas en tu artículo, cuando hablas de figuras no congruentes, es decir que aquí ya hay un problema de consistencia de fondo. Es decir, me parece que en México muchas de estas cosas se manejan por inspiración, por adecuación al momento, y no se adecúan igual en la Ciudad de México que en Guadalajara o en Monterrey o en Tabasco o en Quintana Roo o en Mérida, porque México es un país diverso. Sin embargo, parecería que existe la necesidad de algunos lineamientos metodológicos. ¿Qué tú piensas de esto? Sí, de acuerdo. Sí, pero creo que habría que volver a batir el legislador.
y siendo muy prácticos, bueno, pues ya que está la figura, quizá buscar un poco cuál fue el espíritu del legislador en incluirla o adaptarla, si es que hubo alguno, si no es nada más moda, e irlo adaptando a la práctica conforme sea eficiente, y si no lo es y si no se necesita y simplemente fue un pegoste por copiarlo, pues también son figuras que naturalmente van quedando en el olvido, que están legisladas pero nadie. Es decir, que al no estar ajustadas a la realidad, simple y sencillamente se van desvaneciendo. Yo creo que sí, cuando no son útiles, sí, o cuando dejan de ser útiles. Por ejemplo, el capítulo de los esponsales es un claro caso, ¿no? Fue en algún momento sí usado, pero después la misma costumbre o las nuevas costumbres van haciendo que caigan en desuso. Aunque aquí me parece que hay que ser muy cuidadoso, porque, por ejemplo, de pronto ciertas figuras que son verdaderamente importantes y relevantes, las puedes desaparecer de un plumazo y lo que resulta es que vienes creando un problema social tremendo. María, al irnos acercando al fin del programa, a mí me gustaría que con todo este bagaje que tú traes, nos ayudes un poco a ver hacia el futuro y nos ayudes a concluir este programa con un mensaje profundamente dirigido desde todos tus conocimientos y formación que sirva no solamente a los estudiantes y estudiosos del derecho, sino eventualmente también a quienes practican dentro de nuestra profesión. Gracias, Carlos. Pues yo destacaría la importancia de estudiar el origen de las instituciones que sirven a la práctica en cada una de las especialidades o para cada uno de los abogados, porque da mucha luz. Es un estudio histórico, por así decirlo, de la institución, que da mucha luz tanto para la práctica como para entender cuál fue la idea de insertarla en nuestra legislación. Bueno, creo que hay muchos temas que se nos quedan pendientes, temas que tú has discutido abundantemente como el mandato sin representación y todas estas cosas, pero yo creo que esta no será la última vez que conversemos en los micrófonos del mundo del derecho y del derecho en el mundo, así es que no me queda más que comprometerte para que nuevamente te reúnas conmigo en este programa para seguir conversando de estos interesantes temas que tú manejas también. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Nos gustaría tratar aquellos temas que pueden resultar de su especial interés. Y a María Audrey Luer no me queda más que agradecerle nuevamente su generosidad al abrir ante nosotros todos estos conocimientos tan profundos sobre estos temas que determinan lo que hoy el derecho mexicano es. Así es que sin más por el momento, me despido y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Gracias, Carlos. Un placer.